ahí va. Vamos a sintetizar aquello que estamos trabajando juntos a la luz del texto de Bobbio y Farrell. Acá voy a hacer un enlace para sumar este texto de Hart, que imagino ha leído la mayoría. Para quienes hayan leído, debe haber resultado un poco más complejo que lo que veníamos trabajando hasta ahora. ¿Esto es así? A mí Sí, me profe. pareció, no sé, armando la guía, no sé si estaba como más inspirada, pero como que lo fui relacionando un poquito. Pero no sé si lo entendí bien o no lo entendí. Bueno, vamos a ver si Daniela entendió bien lo que entendió. Pero, digamos, mi primera sugerencia, no le tengan miedo a los textos, esto ya se los dije. Los autores que vamos leyendo, los textos que vamos proponiendo, son textos accesibles para ustedes, ¿sí? Lo que ocurre es que acá estamos trabajando 3 autores que escriben de forma distinta. Fíjense que Farrell es casi literario, Bobbio es más bien pedagógico, estructurado, ¿no? Parece que nos esté dando una clase, y Hart está ofreciéndonos un texto filosófico. Bien, dicho esto, tanto Farrell como Bobbio nos estaban proponiendo hacer una distinción de las escuelas de la teoría del derecho, las escuelas clásicas, léase naturalismo y positivismo, en una versión distinta a la acostumbrada o a la que muchos han propuesto o enseñado. Esto es, tener presente que la filosofía del derecho trabaja no una sola pregunta, sino varias, y desde distintas perspectivas. Así, ambos, Farrell y Bobbio, están sosteniendo que la teoría del derecho, una de las disciplinas de la filosofía, se ocupa de reconocer la juridicidad de una norma. O sea, a la teoría del derecho le interesa, en principio, reconocer el carácter jurídico. ¿Cómo reconozco una norma como norma jurídica? Y tanto Farrell como Bobbio, a esto se le va a sumar Hart, Nino, Kelsen, Ross y muchos, van a proponernos una condición fáctica, una propiedad de hecho, un hecho social, un hecho en el mundo, para identificar el carácter jurídico de la norma. O sea, para yo poder señalar que esa norma es una norma jurídica en la Argentina, tanto Bobbio como Farrell me dicen, Laura, ocúpate de encontrar determinadas condiciones que podés advertir en el mundo. O sea, voy a reconocer a la norma jurídica sin necesidad de valorar esa norma en términos de razonabilidad o de justicia. Si yo les dijera ahora a ustedes, active la cámara la mayoría, va a ser un punto bastante más importante para ustedes a la hora de rendir, porque no los conozco, sino. Piensen si yo les preguntara, ¿cómo saben ustedes que una norma es jurídica en la República Argentina? ¿Ustedes a esto qué responden? Pasó por el proceso formal de sanción. A ver, Fer, norma... mira, vamos con Fer. Dice, me gustó lo del proceso formal, ¿no? Dice, pasó el proceso formal de sanción. Fer, ¿qué significa esto, básicamente, en la Argentina? ¿Qué es este proceso formal? Que pasó, por ejemplo, por el Poder Legislativo,
Bien. pasó por las 2 cámaras, se aprobó como ley, que se publicó. Ok, todo esto perdón por la ¿dónde lo perrita que tenemos, está, Fer? Si lo queremos, digamos, este proceso formal, ¿dónde está determinado? está determinado en la Derecho Constitución. positivo. Muy bien, ahí vamos. Fíjense, si yo le pregunto de nuevo a Fernanda, Fernanda me dice, mira, Laura, en la República Argentina una norma es jurídica cuando cumple con un procedimiento constitucional, a saber, en principio, la sanción por parte del Congreso de la Nación, ratificación del Poder Ejecutivo, publicación en el Boletín Oficial. Puede ocurrir también que el presidente emita un decreto que tiene fuerza de ley, sabemos todos que tiene que ser luego ratificado por el Congreso. Pero si pensamos en la pirámide jurídica y ya no pensamos en una ley nacional, nos vamos para abajo, digamos, en carácter digamos, en gradas menores. Vamos, por ejemplo, a una intendencia. ¿Sí? Y pensamos en Morón, Ituzaingó, Olivos, San Isidro, Palermo. Acá, la norma jurídica no necesariamente requiere de la sanción del Congreso, porque ustedes saben que ahí estaríamos hablando de una ley de carácter nacional. No se agota el sistema jurídico de las leyes de carácter nacional. Entonces bien podrían decirme ustedes, mira Laura, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es, podríamos decir, un congreso menor, un congreso local que sanciona leyes cuya aplicación va a ser al interior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este procedimiento está definido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y así podrían responder respecto a las otras jurisdicciones. Reconocer el carácter jurídico de una norma de esta manera, entonces, es poder definir la existencia de una norma jurídica a partir de un test, a partir de un chequeo empírico. O sea, voy al mundo, y como Fer me dijo, voy al mundo y me digo, che, ¿esta norma cumplió con el procedimiento formal? Sí, listo, es jurídica. Ahora, atención acá. Ni Farrell, ni Bobbio me están diciendo que este reconocimiento implica valorarla en términos de justa, injusta, buena, mala, correcta, incorrecta, razonable, no razonable. Simplemente estoy diciendo, esa norma es jurídica. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Bien. Voy a proponerles un ejemplo de Nino, de Carlos Nino, para entrar en el texto de hoy, que lo que hace el texto de hoy es, en un diálogo, como les digo, filosófico, ahondar, profundizar en el argumento a favor de reconocer la juridicidad de la manera en la que Bobbio y Farrell proponen, que ustedes saben que es la forma positivista, ¿no? O sea, el positivista hace este análisis que venimos caracterizando cuando el iusnaturalista me pedía otra cosa, me pedía que el reconocimiento lo haga a partir no de un proceso formal, sino de una valoración material. Me decía, mira Laura, si querés dotar de carácter jurídico a una norma, tenés que chequear que aquello que dice la norma está en correspondencia con valores morales determinados. ¿Recuerdan esto? ¿Vamos bien? Ok. Sí, profe. Bien. Nino recrea eso, o sea, Nino esto de la distinción de formas de reconocimiento de carácter jurídico, Nino nos dice, nos cuenta en un ejemplo. Voy a poner el mismo ejemplo porque es apropiado. Supónganse que yo les digo, Laura Seminario, quien habla, ¿no? Les da clases todos los jueves. ¿Laura Seminario es profesora? Si ustedes quisieran saber si yo soy o no soy profesora, ¿qué hacen?
Le pedimos el título. Me pueden pedir el título, que claramente lo tengo cerca, el de profesora. Además del título de profesora, seguramente ustedes podrían indagar si tengo el cargo por concurso público o no. Podrían pedirme la última resolución que avala el cargo regular en UBA. Y yo entonces, todo lo que tendría que hacer para que ustedes certifiquen mi calidad de profesora es mostrar los papeles. ¿Ok? Laura es profesora. Ahora, Laura, ¿es una buena profesora? Ustedes no dijeron nada acerca de si soy buena o soy mala cuando respondieron que soy profesora. O sea, para dotarme del carácter de profesora, todo lo que hicieron fue ir a los papeles. Ahora, si yo les preguntara, Laura, ¿es buena o es mala profesora? ¿Qué me dirían hasta el momento? Ay, miéntanme, che, por favor, miéntanme que me gusta. Bueno, Ahí Es lo la tenemos que misma, basar en los criterios de todas. valoración. Buena. Buena parcial le decimos si quiere. Bueno, Claro, ahí nos vamos a enterar. supónganse que ustedes dicen, responden, es muy buena profesora. O a contrario, vamos a contrario, es de un desastre. Para responder esta pregunta, a ustedes no les alcanzaron los papeles. Porque si yo les pregunto a ustedes cuándo un profesor es bueno, seguramente todos estaríamos de acuerdo en pensar cuando explica bien, cuando es claro, cuando está disponible, bla, bla, bla. Podríamos enumerar varios puntos, ¿no?, que hacen a un buen profesor. Con el derecho, trasladando esto al derecho, estamos diciendo lo mismo. El positivista me está diciendo, Laura, reconocer a la norma como jurídica es ir a los papeles. Por eso me gustó tanto la intervención de Fer cuando dijo proceso formal, porque lo que yo estoy apreciando ahí es una forma. Una forma. En la República Argentina, la sanción de acuerdo al procedimiento constitucional. En la Nación Argentina, si habláramos de una comunidad autoritaria donde hay un mandamás que establece el monopolio de fuerza, diríamos, cada vez que ese señor dice algo hay una norma jurídica. ¿Me siguen? Ese hecho social, esa propiedad fáctica, esa condición, puede variar. Pero siempre estamos reconociendo carácter jurídico a la luz de un hecho social, de una fuente social. Algo que pasa en un marco social determinado. La pregunta acerca de si es buena o mala esa ley, si es justa o injusta esa ley, siguiendo a Bobbio, requiere de un trabajo intelectual bien distinto. Porque en principio tendríamos que aproximarnos al concepto de justicia para definir si esa norma es justa o no, ¿verdad? Y esto, y ahora de la mano de Farrell, excede, escapa, se va del ámbito de la teoría del derecho para presentarse al interior de la filosofía del derecho, pero en otra disciplina, que es la filosofía moral, cuyo contenido es interesantísimo, pero no nos compete ahora. Esto no significa que no nos interese. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí, profe. Primera pregunta entonces, a la luz de nuestra lectura del día. ¿Por qué el empeño de Hart en aclarar esta cuestión? ¿Por qué su interés? Y entonces acá deberíamos remitirnos a nuestras clases de historia, y si tenemos medio enclenque,
nuestro conocimiento histórico tenemos que profundizarlo un poquito, porque este aquí que en el año 45 acaba una guerra que demanda un paradigma jurídico distinto. En el año 45 se imputa y se condena a jerarcas nazis por hechos cometidos en el gobierno de Adolf Hitler bajo el imperio de la ley hitleriana. El argumento de aquellos que fueron imputados era claramente que estaban actuando bajo el mandato de la ley. Y esto era cierto. Pero ese tribunal que se configuró ad hoc, o sea, especialmente para ese caso, necesitó condenar. Para quien no comprenda la aberración moral, la locura humana, la miseria, la extrema violencia, tiene que ir a ver documentales y a leer libros. Basta ver 4 o 5 fotos para entender que hubo una masacre moral sin palabras que puedan describir, ¿no? Entonces, había que condenar. Ahora, lo cierto es que no podías condenar en términos de legalidad. Porque lo cierto es que la ley autorizaba los hechos que se ejecutaban. Y acá hubo un problema jodido, bien jodido. El argumento del Tribunal de Nuremberg. El argumento del Tribunal de Nuremberg fue un argumento absolutamente iusnaturalista, porque el Tribunal de Nuremberg sanciona a estos jerarcas bajo el argumento de que esas normas que ellos alegaban como normas legales no eran legales. Eso no podía ser entendido como un sistema jurídico, porque atentaba contra normas morales de primer nivel, de primera jerarquía, superiores, universales, léase dignidad humana, vida humana. Esto fue un problema, ¿por qué? Porque, como diría Farrell, si eso no fue derecho, ¿qué fue? Piensen hoy, a la luz de los diarios de todos los días. ¿Hay un sistema legal en Venezuela o en Afganistán? Y todos me van a responder claramente que sí. Aunque, por supuesto, estemos tentados a valorarlo negativamente. Y acá voy a hacer un paréntesis a ver si ustedes pueden comprender cómo el curso de la historia va modificando las discusiones y va modificando la forma en la que uno se asoma a la discusión. Esto que estamos trabajando no es de importancia capital hoy, porque ustedes son hijos, no todos, porque alguno será mayor, pero están estudiando derecho bajo un paradigma bien distinto al que estudió quien les habla, que no tiene 80 años más que ustedes. Pero resulta ser que recién en 1994 la Argentina incorpora a la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 22, todo ese conjunto de derechos humanos que lo que hace es positivizar valores morales. Piensen que aunque ustedes lo hayan incorporado como algo tan natural, la dignidad humana, la igualdad humana y el reconocimiento de la autonomía individual,
son reconocidos jurídicamente en el año 48, a partir de la sanción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, estamos analizando una cuestión con un texto que Hart escribe hace mucho tiempo atrás, parado en una situación post-Nuremberg, ¿no? O sea, después del juicio de Nuremberg, en la teoría del derecho, se excita la grieta. ¿Le suena esta palabrita? Aparece una grieta insoportable y dañina entre naturalistas que resurgían, porque los naturalistas habían muerto con el Estado moderno. O sea, el positivismo jurídico era la teoría que gobernaba cualquier nación y cualquier teoría. Ahora, Nuremberg hace resurgir esta idea naturalista, que entonces propone al positivismo como aquel fenómeno que permite masacres semejantes como el nazismo. Recuerden la palabra que usa Farrell, dramatización del problema. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué el interés de Hart? Porque Hart está interesado en salvar a una teoría que es la que nos va a permitir, en definitiva, una buena valoración moral del derecho, y esto lo vamos a ver más adelante. Pero Hart está diciendo, señores, igual que Bobbio y Farrell, no confundamos el reconocimiento jurídico de una norma con la moralidad o inmoralidad de esa norma. ¿Qué deberían haber hecho los jueces en Nuremberg siguiendo a Hart y a muchos autores? Deberían haber dicho, vamos a condenar pese a que nos vamos a llevar puestos los principios sustanciales del derecho, los principios elementales del sistema jurídico, que son, a saber, el principio de legalidad, la irretroactividad de la ley. En el momento en que Hart escribe, no existe ni la categoría de delito de lesa humanidad, ni la imprescriptibilidad ni jurisdicción especial para estos delitos. A partir del 45, después del fracaso de la Sociedad de las Naciones, se va a constituir la Organización de Naciones Unidas, conocida como ONU, empezando a arreglar y regular ciertas cuestiones que hoy, entre nosotros no tienen disputa. Básicamente, esto de que hoy reconocer en la Argentina una norma jurídica, de acuerdo al proceso formal, como dijo Fernanda, implica también que esa norma no viola el 75, inciso 22. O sea, hoy por hoy, el contenido de cualquier norma jurídica debe estar acorde a ciertos principios morales, los de los tratados de derechos humanos, pero no porque sí, o porque se me ocurre enumerar un derecho natural, sino porque la norma superior lo exige. O sea, el test sigue siendo el mismo. ¿Sí? ¿Se entiende esto hasta acá? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí, ¿Sí? claro. ¿No hay ninguna duda hasta el momento? Bueno, muy bien. No. Entonces, si tienen abierto el texto y tienen abierta la guía, Fer, ¿tenés abierta la guía ya que hablaste? Te voy a usar de secretaria el día de hoy, si estás de acuerdo. Activa el micrófono. Si tenés abierta la guía... No la hice la guía. No importa que no la hayas hecho, pero ¿la tenés abierta? Ahora la abro. Bueno, a ver, ¿alguno la tiene abierta ya? Yo tengo Yo- abierta la guía. Ah.
Bueno, a ver, ¿Lourdes habló? Sí, Lourdes, ¿querés leer la primera consigna, por favor? sí. Dale. Contextualiza el texto. Luego atienda a lo siguiente. Voces contemporáneas nos dicen que debemos admitir algo que ha sido oscurecido por los positivistas jurídicos, cuyos días se consideran terminados. A saber que hay un punto de intersección entre el derecho y la moral, o lo que es y lo que debe ser, de algún modo, están Indisolublemente. unidos o son inseparables. No, porque esa palabra cuesta. Uno se traba en indisoluble. Bueno, a ver, cuando se habla de voces, si no han hecho esta tarea de contextualizar el texto, háganla, pero con la introducción se los he contextualizado un poco, a los fines de que comprendan a qué voces contemporáneas se está refiriendo Hart, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto? Este que les vengo comentando. O sea, Hart está hablando en un momento de resurgimiento de doctrinas naturalistas contra el positivismo, pero está reaccionando contra el ataque caricaturizado, dramatizado. O sea, no parece presentarse con claridad la propuesta positivista en estas voces contemporáneas. Porque estas voces contemporáneas están acusando al positivismo de lo que se llamaría en términos de Nino el positivismo ideológico. Esto de creer que porque es ley debe ser acatada, obedecida y es moralmente correcta. Nunca, nunca, jamás, en ningún libro de derecho van a encontrar esto. Ni Kelsen, ni Hart, ni Bobbio, ni Nino, ni Farrell. Ningún autor positivista ha dicho alguna vez semejante barbaridad, que una ley por ser jurídica debe ser obedecida y es justa. No, señor. Recuerden en el texto de Farrell la distinción entre obligación jurídica y obligación moral. Yo tengo frente a la ley una obligación jurídica. Ahora, no me agregues ni me obligues a una obligación moral frente a una norma que es sancionada por un Congreso Nacional con competencia, con monopolio de fuerza, todo lo que quieran. Pero no por ser formalmente válida, es materialmente justa. ¿Vamos bien? Bien. Vamos a ir siguiendo la guía, pero yo la tengo abierta, déjenme que yo me vaya ubicando como para... Bueno, vamos a la tercera, al tercer punto de la guía. Lourdes, dale, sos la lectora, léete el punto 3. Espera un segundito, Lourdes. Quiero hacer una aclaración acá. No sé si estoy tan de acuerdo con esta locución de Hart. Voy a volver, porque es interesante que discutamos esto. Fíjense que dice, voces contemporáneas, léase ius naturalistas post-45, nos dicen que debemos admitir algo que ha sido oscurecido por los positivistas, a saber, que hay un punto de intersección entre el derecho y la moral, o que lo que es y lo que debe ser de algún modo están indisolublemente unidos o son inseparables. Y acá esto es personal, esta es una propuesta, una idea personal la que les voy a comentar. Estoy plenamente de acuerdo en distinguir lo que es de lo que debe ser. Laura, profesora, Laura es profesora, ahí están los papeles, eso es lo que es. Ahora, ¿es la profesora que todos mis estudiantes quisieran tener? ¿Es una buena profesora? ¿Es la profesora que debiera ser? Esta es otra cuestión. En esto estoy de acuerdo. Ahora, cuando dice, hay un punto de intersección
entre el derecho y la moral? Yo diría que sí hay puntos de intersección. Porque sería, creo que tonto, no advertir que una cosa es la relación conceptual, esta que estamos trabajando. La relación conceptual sería la relación entre los conceptos. ¿Puedo yo proponer conceptos independientes de derecho y de moral o de justicia? ¿Puedo proponer una definición de derecho sin valoración alguna? A esto respondemos que sí. Ahora, también es cierto que una vez advertida esta independencia conceptual, vamos a advertir muchas relaciones entre el derecho y la moral. Porque va a haber muchas intersecciones entre el derecho y la moral, porque si no, no relacionaríamos nunca el derecho con la justicia, y de hecho, la justicia es el valor al que está, digamos, el que pretende la ley, ¿no? O sea, Ministerio de Justicia, afianzar la justicia es el valor que el derecho está proponiendo. Esto lo vamos a entender mejor con el texto que viene, que es el texto de Laporta. De paso, tiro para la siguiente clase, o sea, para la clase del lunes, deberían leer ustedes el texto de Laporta. Van a encontrar varios textos de Laporta en el campus. El que tienen que leer es uno que se llama, se lo estoy mandando acá, se llama Legalizar la moral. Ese texto es para el día lunes. Si llegamos a terminar con esto, creo que sí. Bueno, vuelvo. Vamos entonces, doctora Galelli, ¿me lee por favor el punto 3? Sí. Hart alude especialmente a dos autores cuyas tesis sostenían la separación entre el derecho y la moral, nombre y contextual. Nombre y contextualice. Si no lo han hecho, lo tienen como tarea para el hogar. Simplemente tienen que googlear los dos nombres y leer en Wikipedia dónde y en qué época andaban viviendo. Pero lo que hace Hart es remitir a Bentham y a Austin, ¿sí? Tanto Bentham como Austin son, se llaman utilitaristas. El utilitarismo es una doctrina moral que propone que la acción moralmente correcta es aquella que se dirige al bienestar general. No importa esto todavía. Pero son identificados como utilitaristas morales porque plantean una idea acerca de cómo se debe actuar. Pero además de dedicarse a la filosofía moral como utilitaristas morales, ambos se ocuparon de la teoría del derecho, especialmente Austin, que fue, si se quiere, el primer teórico moderno del derecho. Ahora, estos dos autores, a su vez, fueron importantísimos activistas políticos, cuyas banderas eran las prerrogativas de los derechos primeros del Estado Nacional: libertad de expresión, libertad de culto, participación política. Estos derechos, que eran los primeros derechos que se buscaban conquistar una vez instalado el régimen del Estado Nacional en el mundo, son muchas veces vinculados a valores que el iusnaturalismo abraza como propios, cuando estos tipos positivistas jurídicos al palo los promovieron desde siempre. ¿Sí? Acá la intención de Hart es invitarnos a pensar en la complejidad del positivismo. O sea, no caer en lo que ustedes leyeron con Bobbio como un reduccionismo, ¿no? Porque caer en el reduccionismo acá, ¿saben qué sería? Sería decir que Bentham, Austin, Hart, Kelsen, Bobbio
han dicho que el derecho se define únicamente por su carácter formal. Y el concepto de derecho, aunque reconozcamos el carácter jurídico a partir de un test positivo, el concepto de derecho importa esa filosofía del derecho que también se va a preguntar por su eficacia o su justicia. ¿Vamos bien o hay dudas? Son y 36, volvemos como siempre y 45 y prometo liberarlos para el partido. Zimmerman, quédese tranquilo que voy a cumplir con mi palabra, yo soy más futbolera que usted. Bueno, qué grande, qué grande. hay cosas, Dale, hay profe. cosas hay cosas que gobiernan el corazón. La ¿no? pelota no se mancha. La pelota no se mancha, la pelota no se mancha. No, claramente. Bueno, a propósito, vi un documental o una serie en Netflix sobre fútbol que me encantó para los futboleros, no me acuerdo el título, pero habla del origen del fútbol en Inglaterra, y yo no tenía idea de cómo había aparecido el fútbol profesional en el mundo,